¿Y si todo lo que creíamos saber sobre The Amazing Digital Circus fuera mentira? El último episodio dejó pistas ocultas que podrían cambiar por completo la historia. Antes de comenzar, recuerda que todo esto son teorías basadas en pistas del episodio, algunas ya confirmadas, así que si aún no lo has visto, cuidado con los spoilers. Y ahora sí, comencemos el video. Como ya la mayoría sabrán, Jack se abstrajo y Pomni y los demás, para mantenerlo en paz y poder vigilarlo y aún pasar tiempo con él pero a distancia, crean un acuario de abstraídos en el cual Pomni al final está viendo a 3 personas, mientras que Kinger ve a una, que claramente cuando vemos a Kinger ver a una persona, luego interpretamos que está viendo a su esposa, mientras que Pomni ve a 3. Obviamente se puede dar a interpretar que alguien que vigila o está observando es a Jax, y al principio de la escena dices, bueno, de los demás abstraídos está con otros 2, pero yo después de un rato de analizar esta propia teoría he llegado a la conclusión de que puede ser Rabbit y Cosmo. Al final ellos 3 eran un grupo y al ser 3 figuras me da la interpretación que está viendo a Jax, Rabbit y Cosmo convivir como en los viejos tiempos. Aquí, siendo honesta, hay muchísimas teorías cómo pudieron llegar al circo y a la vez seguir viviendo en la vida real. Mi teoría principal es que, por ejemplo, Pomni, al meterse a edificios abandonados, uno de los equipos fallidos de CIA estaban ahí. Se puso estos lentes visuales y al no funcionar se los quitó. En la vida real para ella fue ponerse algo que no funcionara. Pero aquí en el circo lo que yo creo que pasó, al ponérselos de eso se clonó sus memorias y en sí como si fuera ella se clonó en el mundo digital de Amazing Digital Circus y su subconsciente se quedó en el circo, mientras que en la vida real para ella fue ponerse unos lentes 3D más, pero que no funcionara. Yo creo que con Kinger lo que pasó es que estaba probando este equipo porque él trabajaba en las oficinas y no funcionó, se clonó su subconsciente en el circo, pero para ella en la vida real fue ponerse sus lentes para ver cómo funcionaba el equipo. Yo creo que su esposa Queenie pasó algo mismo. Él estaba probando el equipo, le dijo, oye, quizás soy yo el que no ve, puedes probártelos tú. Se los probó, se clonó y entonces es aquí donde nos damos cuenta que yo creo que es la teoría que todos pasaron por este mismo proceso, ponerse los lentes. En la vida real para ellos fue algo X, se los quitaron, no funcionaron, no sirvieron, mientras que en el circo se clonaba una copia de ellos y Kane tenía la capacidad de borrar ciertas memorias o pensamientos de ellos, según por lo que dejó entendido el último episodio y en sí toda la serie. Para entender por qué no hay marcha atrás, primero hay que entender que es la abstracción, no es solo volverse loco. En el circo digital, los humanos conservan una forma física, basada en caricaturas o juguetes, gracias a que su mente mantiene cierta estabilidad dentro del circo, mientras ellos siguen viviendo su vida normal en la vida real. ¿Saben quiénes son? Bueno, más o menos, a excepción de ciertos detalles, y se aferran a la realidad. Pero cuando la mente se rompe por completo bajo presión de no poder escapar, el entorno digital ya no puede procesar su identidad. Miren el diseño de los abstraídos. Ya no son dibujos animados con formas definidas, brazos o piernas. Son una masa amorfa llena de estática, píxeles rotos y cientos de ojos. ¿Pero por qué? Porque la abstracción es la corrupción total de sus datos. Al perder la cordura, pierden la estructura que los mantenía humanizados dentro del software. Dejan de ser un personaje jugable y se convierten en un glitch, un error de código viviente. Esto no se puede revertir debido a que su mente ya está rota y corrupta, y al no ver una salida, ellos prefieren mantenerse así y no intentando ver la realidad de otra forma. Al principio, cuando vemos The Amazing Digital Circus, todos pensamos que Jax era simplemente el típico conejo morado cínico, molesto y problemático, que solo vive para fastidiar a los demás. Se la pasa robando las llaves de los cuartos, metiéndose donde no lo llaman, maltratando a Gangle o usando a Kinger como escudo, demostrando una total falta de empatía. Parecía
que para él todo esto era un simple juego, sin consecuencias, actuando como el antagonista del grupo, porque al final del día, en un mundo digital, nada de lo que haga importa realmente. Pero las cosas empezaron a fracturarse cuando vimos sus extrañas visiones y recuerdos en el camión. Ahí es donde te das cuenta de que su comportamiento destructivo no viene de la nada, sino de su profundo trauma personal y del pánico absoluto a perder el control. Jack no soporta la vulnerabilidad detrás de esa máscara de sádico despreocupado que se burla de las gracias ajenas. Hay un terror enorme a romperse mentalmente y terminar abstraído en el sótano como Kaufman. Su agresividad es su único mecanismo de defensa. Prefiere hacerle la vida imposible a los demás antes de dejar que alguien note lo asustado que está. El verdadero punto de quiebre ocurre en los eventos finales de la película en cine, el último acto, cuando Kane desaparece por completo y el circo se queda totalmente oscura. Toda la fachada de Jack se cae a pedazos, sin misiones absurdas ni inteligencia artificial que controle el entorno. El peso de la eternidad y el aislamiento se vuelve real. Al quedar libres y merecer sus propios traumas del pasado, descubrimos la verdad de por qué Jack es diferente. Él carga con la culpa de los errores que cometió antes de ponerse el casco de realidad virtual, y su peor pesadilla es confrontar quién era el mundo real. Al final, cuando nos enfrentamos a la revelación de la historia del circo y a esa terrible otra opción que se nos presenta al quedarnos solos en la oscuridad, la actitud de Jack se cambia por completo, demostrando que su maldad era solo un reflejo del miedo a quedarse atrapado para siempre con sus propios monstruos internos. Por eso, cuando Jack va a buscar a Pomni y esta se queda viéndolo, él decide mejor irse, porque sabía que quedarse solo lo abstraería, y decide marcharse, y en eso se abstrae. Al final del día, la verdadera razón por la que Pomni, Jax y los demás personajes no pueden cruzar esa salida no es porque estén atrapados en una prisión cruel, sino porque el mundo real, ese lugar del que venían con tantas heridas, culpas y dolores, ya no tiene un espacio para ellos. El entorno digital no solo absorbió sus mentes, sino que las desconectó de una realidad donde ya se sentían rotos o incompletos. No hay cuerpos esperándolos afuera. El circo se volvió en su única realidad, pero lejos de ser una estrategia, esto esconde un lado más hermoso de su historia. No poder salir significa que su pasado ya no los puede lastimar. En ese espacio de píxeles y colores, todo el sufrimiento que cargaban en el mundo real quedó borrado por completo. Esa imposibilidad de escapar es en realidad su mayor oportunidad para empezar desde cero. Aunque tengan formas extrañas de juguetes o dibujos animados, se tienen como unos a los otros, formando una familia. Y además no pueden salir de ahí porque lo que se ocupió fue su mente, no su cuerpo. Realmente ellos siguen existiendo en la vida real y es imposible para ellos salir. Al final, no poder salir no es el fin del mundo para ellos, sino el inicio de una eternidad donde, a pesar de lo que ocurra adentro del circo, por fin están a salvo y listos para sanar juntos. Como muchos ya sabrán o muchos les encantará el chipeo de Subble por Gangol, esta es una teoría que no se puede tomar tan en seria, pero bueno, en uno de los capítulos, como recordemos, esta Subble menciona a Kane que quiere que les permita tener, ya sabrán que. Entonces, pues bueno, ya que Kane en el último capítulo los deja ser libres y hacer lo que ellos quieren, en las escenas post-créditos, bueno, o en la escena de dar créditos, se ve como Gangol no está en su cuarto, o sea, la puerta está abierta y Subble está dentro de su cuarto y hay corazones alrededor de la puerta y pues no está Gangol, y Regata pasa por ahí, escucha ruidos y mejor se va para dejar y mantener la privacidad, y ahí nos damos cuenta que por fin Subble pudo hacer lo que tanto quería desde hace muchísimo tiempo, y eso significa que este chipeo desde un principio fue canon, porque siempre Subble le tuvo ganas a Gangol, y por fin podemos ver esto como de uno de los personajes que más sufre por su apariencia en el circo. Cumplió su mejor sueño dentro del circo.
Llegamos, bueno, a mi teoría favorita, que es la relación que llevaba Jax y pues Rabbit. Bueno, como muchos sabemos, Jax era muy amigo de Rabbit y pues bueno, sabíamos, pues bueno, se abstrajo por Jax porque pues él por sus inseguridades del pasado de abrirse demasiado, que vieran su vulnerabilidad y pues de llegar a hacerle daño a las personas que más ama, alejó a Rabbit y ella por esto se abstrajo al no volver a tener a Jax como una amistad cerca, lo que, bueno, a muchos empezó a crear el chipeo cuando conocimos a Rabbit, pero lo que llegamos a la conclusión de que eran pareja o eran más que amigos, casi algo, amigos con derechos, es que porque vemos que Cosmo, cuando Rabbit se abstrajo, le dice a Jax de que yo sabía que eran más que amigos, y obviamente ser más que amigos es ser quedantes, que se gustan, casi algo, amigos con derechos. Entonces lo que nos da a entender es que Jax se enamoró por Rabbit. De hecho, Rabbit le pone un moño a Jax y Jax se sonroja, y cuando te sonrojas es porque está nervioso o estás cerca de la persona que te gusta realmente y te pone nervioso y te hace sentir pues mariposas. Entonces por primera vez podemos ver el otro lado de Jax, que es que sentía tantas cosas por Rabbit y no solamente ser amigos, sentía algo diferente por Rabbit, que por eso empezó a tener miedo de abrirse demasiado con ella y que ella se burlara de él por todo lo que había pasado en su pasado y por haberse abrido demasiado. Por eso nos damos cuenta que Jax empezó a alejar a Rabbit, porque empezó a darse cuenta que Rabbit lo empezaba a sentir, empezaba a hacer que Jax se volviera vulnerable con ella cerca, y por eso Jax se alejó de Rabbit, y esto nos confirma todavía más que por eso Rabbit y él eran algo, o Jax estaba enamorada de Rabbit. Y por ejemplo también, cuando Pomni llega, pues por lo mismo pues le recuerda a Rabbit, y Rabbit pues sabemos que era el amor, y por eso decide como odiar a Pomni, porque pues realmente no puede guardar ningún rencor hacia Rabbit, y para abrirse mejor decide como tipo odiar a Pomni porque le recuerda a Rabbit, y Rabbit era alguien que realmente amaba, tanto contándole sus traumas, que por esa misma razón después se arrepintió, pero pues en su momento le contó sus traumas de tantas confianza que le tenía a ella. Y por fin podemos decir que este chipeo está un 98% confirmado, o sea, no de que eran novios, sino de que se sentían uno por el otro sentimientos de romance. Yo sé, ya, éramos amigos, pero sé que ustedes dos eran más que solo eso. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Bueno, pues ya como se darán cuenta, siempre hubo la duda de cómo entró la primera persona al circo digital, o sea, Scratch, siendo el primer personaje y aparte trabajando directamente para la empresa igual que Kinger de CIA para crear inteligencias artificiales. Lo que, pues bueno, nos dejó la teoría cómo entró la primera persona y cómo se desarrolló la cadena de personas que entraban al circo digital, tomando en cuenta de que, pues bueno, por lo que podemos ver en las últimas escenas del circo digital, bueno, en la parte donde Kane aparece y nos damos cuenta que realmente nada más lo eliminaron y lo mandaron a la zona como de eliminación, y él empieza a reaccionar y decide abrir la puerta para poder darles un poco de información, la información que tanto quieren a cada uno. Nos damos cuenta que vemos como Kane al ser creado, pues conectó como el universo de la vida real y el universo digital. Entonces, lo que yo supongo es que Scratch aprobó el equipo que estaban desarrollando con los lentes de realidad. Y entonces, como Kane creó el circo él solito por su propia conciencia,
conectó ambos mundos, así podía clonar las mentes. Entonces Scratch en la vida real se pone los lentes de realidad virtual y pues se copia sus memorias, sus recuerdos y todo eso en el circo digital, mientras pues él sigue en la vida real, ¿saben? Y entonces Caine pudo como abrir, mira, los que viven en la vida real como Scratch, Kinger y todos los que desarrollaron esas inteligencias, desarrollaron la parte de afuera, crearon la inteligencia, pero Caine cobró vida y dentro del circo él pudo crear su propio circo y así ambos pues conectaron los mundos. Caine logró que las mentes humanas se clonaran en el circo, por lo mismo pues no puede reparar a los abstraídos porque no puede reparar una mente corrupta o abstraída, o pues porque él no controla eso, él controla lo digital. Y por ejemplo, él se quita de la inteligencia azul, porque como habíamos visto en el capítulo anterior, cómo se creó Caine crean una inteligencia roja, la cual es imperfecta y todo, y luego crean una azul, la cual es imperfecta pero muy poderosa, y luego crean la roja, la cual es perfecta pero no tan poderosa, y Caine se despide de la inteligencia azul para así mismo no corrompirse su mente a sí mismo y poder tener el equilibrio mental para poder hacer feliz a los humanos. Y ahí nos damos cuenta pues que Caine realmente por tener dos inteligencias mezcladas, una corrupta por la envidia, pues no pudo llegar a complacer a los humanos como le hubiera gustado. Entonces se tiene que sacrificar, no teniendo los mismos poderes que antes, pero así pudiendo conseguir complacer a los humanos. Pero estas dos inteligencias que de una se despidió, pues son las que había creado Scratch y pues Kinger, siendo los que trabajaban ahí directamente en CIA, ambos la desarrollaron. Y bueno, pues los principales que se unieran el mundo digital y la vida real, pues fue Scratch y Caine, que Scratch por fuera pues elaborando la inteligencia y Caine por dentro creando el circo digital, y así es como se unen estos dos mundos. Y así es como no en sí Caine crea a Scratch, pero permite que Scratch entre a su circo. En fin, muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido mucho estas teorías. Y si aún no has visto el capítulo, ya cuando se estrene este video estaremos a 2 días de que se estrene el capítulo. Así que espero lo disfruten bastante. Y espero les haya gustado estas teorías y les haya servido entender un poquito más el capítulo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.